Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenos días, bienvenidos a este último día de Colombia 4.0, la cumbre más grande de contenidos digitales del país y una de las que se proyecta como las más importantes de América Latina. Estamos aquí para escuchar a Laura Gutiérrez, una colombiana que ha trabajado en la industria de videojuegos durante los últimos años en Finlandia. Le damos un saludo especial al ministro David Luna, que nos acompaña esta mañana aquí en primera fila, a todos los que se conectan a través de la señal de streaming y a través de las redes sociales, para hablar de la localización para el éxito, desde los títulos de la plataforma móvil más exitosos hasta las superproducciones de realidad aumentada. Démosle realidad virtual, démosle un aplauso muy grande a Laura que nos acompaña. Recuerden que a través del hashtag numeral Col40 videojuegos pueden comentar todo lo que pasa en este track. Estaremos todo el día aquí en el auditorio para que escuchemos a expertos de Colombia y de toda América Latina y del mundo hablando de videojuegos. Gracias, buenos días. Sí, pero ese no lo usa. Gracias. Regálame luces, por favor. Buenos días. No me funciona el micrófono tampoco. Bueno, les voy a hablar así a capela. ¿Ya funciona? Gracias. Es sábado por la mañana, imagino que todos estamos medio cansados, medio agotados. Por eso decidí empezar con una canción de metal de Angry Birds. Imagino que algunos de ustedes, si han jugado Angry Birds, conocen el sonidito del juego y
Este es un cover hecho por Apocalíptica. Si a algunos les gusta el metal, pues ahí lo tienen. Bueno, antes que nada, les voy a hablar hoy de localización. Este video de Apocalíptica no tenía absolutamente nada que ver con mi charla, pero quiero como que estén despierticos, digámoslo así. Y antes que nada quería saber un poquito como quiénes somos acá. Entonces, ¿cuántos de ustedes son emprendedores? ¿Hay alguien por acá? Ok. ¿Cuántos de ustedes juegan videojuegos? Ok, casi todos. ¿Cuántos de ustedes trabajan con videojuegos? Ok, tenemos una buena parte. Ok, genial, gracias. Bueno, entonces les voy a hablar hoy de traducción de videojuegos, de localización, eso es lo que significa localización. Antes que nada me voy a presentar. Bueno, tengo gripa, perdónenme por tener esta voz. Yo soy colombiana, de acá, de Bogotá. Trabajé 2 años en Supercell con localización y soporte para Clash of Clans, para Heyday y para Boom Beach. Luego empecé mi propia empresa en traducción de videojuegos en Finlandia, que tuve durante 2 años, y se la vendí a la empresa en la que trabajo en este momento, en la que soy CEO y directora de localización de videojuegos. Como les dije anteriormente, soy colombiana. No me gustan mucho las imágenes, estereotipos o los clichés, entonces esta fue la mejor imagen que encontré para representar a Colombia. No sé si alguien sabe lo que es esto. Ni idea. Bueno, es un pájaro que se llama paujil, que aparentemente solo existe en Colombia. Entonces, para mí esta es la imagen de lo que es Colombia. Y llevo 12 años viviendo ya por fuera. Cada vez que vengo a Colombia me pasa algo. Siempre que llego al aeropuerto, que estoy en el taxi o que estoy con mi familia, empezamos a hablar del país. Siempre me interesa preguntarle a mi familia o al taxista cómo está Colombia, cómo está Bogotá. Bueno, siempre, generalmente son quejas, que la movilidad, que no sé qué, que los políticos, que bla, bla, bla. Y siempre pasa algo que hace que una persona diga, perdón, estoy lejos de la presentación, siempre pasa algo, cualquier cosa, o sea, una cosa pequeña o grande que hace que una persona diga, por eso estamos como estamos. Eso, de hecho, solo lo he oído en Colombia, por eso estamos como estamos. Por ejemplo, estamos en el carro, alguien se pasa el semáforo en rojo, es que por eso estamos como estamos. Entonces a mí siempre me da mucha risa porque siempre oigo esto en Colombia y en verdad, chicos, les quiero contar un secreto. Porfa, no se lo digan a nadie, pero en Finlandia la gente también se pasa los semáforos en rojo. Eso no explica que estemos como estemos. Y de hecho mi pregunta es, ¿cómo estamos? O sea, a mí me parece que en Colombia tenemos un potencial increíble, somos una gente súper echada para adelante. Todos los colombianos que yo he conocido en el extranjero son gente que siempre se las arregla. Entonces, bueno, esto es para contarles un poquito la anécdota lo que siempre me sucede cuando regreso a Colombia. Ahora, hablemos un poquito del país en donde vivo, Finlandia, que está muy bien representado por estos emojis. En Finlandia hace un frío, no sé cómo describirlo, si no es con una grosería, entonces no voy a decirla, horrible. Y generalmente tenemos saunas para calentarnos, pero luego después del sauna siempre salimos a la nieve. Hay gente que le gusta nadar en lagos congelados, se meten al agua con menos 20 grados, les fascina, dicen que es bueno para la salud, a mí no, porque yo todavía tengo esa creencia de que me puedo torcer, como los colombianos tendemos a creer. Bueno, y en Finlandia la industria de los videojuegos comenzó más o menos en el año 95. Ahora son más o menos 3.000 empleados en todo el país que trabajan en la industria de los videojuegos, pero en el año 95 eran estos 5 pelagatos. El chico de acá a la izquierda es uno de los fundadores de Supercell. El chico del centro, Ilari Kuitinen, fue el primer fundador de una empresa de videojuegos en Finlandia, que todavía existe, y él en la época era un guardia en un centro comercial. Ilari no sabía desarrollar videojuegos, pero le encantaban los videojuegos y decidió un día que iba a fundar una empresa que hiciera juegos para Amiga. Y se le metió
a eso, aprendió solo y todavía se desarrolla como CEO en la empresa que se llama Housemarque. Eran 5 personas, 5 personas. ¿Cómo han cambiado las cosas en, cuántos son, 30 años? Yo diría 20, pero creo que son 30. En 30 años las cosas han cambiado muchísimo. Y el problema que ellos tenían en esa época era que Finlandia son 5 millones de personas. ¿Quién va a jugar juegos en Finlandia? Digamos, van a tener, no sé, 10, 20% de personas que van a jugar los videojuegos y ya, no tienen mercado en Finlandia. Entonces, desde el comienzo, desde que empezaron a crear videojuegos, empezaron a localizarlos. Los videojuegos finlandeses nacieron siendo globales. Hablemos un poquito de localización. ¿Qué es localización? Localización es crear un videojuego para un mercado global. Es cuando se crea el videojuego, concebirlo desde el comienzo para un mercado internacional, para todos los países del mundo. Igualmente, es el hecho de adaptar el juego, sobre todo como en la experiencia de juego y en el texto, para mercados internacionales. Entonces, eso incluye traducción, eso incluye testing y eso incluye también doblaje para ciertos juegos. Eso es lo que es la localización. El primer ejemplo conocido de localización es uno que todos acá conocemos y espero que hayamos jugado. Pac-Man. Pac-Man fue creado en Japón originalmente y tenía el nombre de Pac-Man. En la época eran juegos de arcade y se necesitaba realmente, ellos, su mercado principal eran los Estados Unidos, pero no podían mandar el juego así, tenían que localizarlo, tenían que traducirlo. Entonces hicieron un gran esfuerzo de localización y le cambiaron el nombre al juego, le cambiaron el nombre a los fantasmitas, lo tradujeron al inglés. ¿Por qué no dejaron el nombre Pac-Man? Pac-Man era un nombre que era dado en inglés en Japón, porque la palabra Puck se parecía mucho a la palabra fuck, entonces no querían que ese nombre se quedara y que el juego se identificara. Entonces por eso decidieron darle el nombre Pac-Man. Continuemos. Bueno, en la época en la que los videojuegos de Finlandia empezaron a ser exportados al mundo, se utilizaba el modelo SimShip. El modelo SimShip eran los juegos localizados en estas lenguas, los juegos eran creados en inglés y los traducían al francés, al italiano, al alemán y al español y los enviaban todos al mismo tiempo cuando el juego era lanzado, con la interfaz del usuario traducida y también con doblaje. Eran esfuerzos muy grandes y eran presupuestos muy caros. En la época los traductores de hecho no podían trabajar directamente en la Game Engine, perdón, no sé cómo se dice en español, entonces debían traducir en papeles. Imagínense ustedes traducir todo directamente en hojas, así como aquí, y los desarrolladores tenían que entrar todos los textos manualmente. Bueno, enseguida, desde el comienzo, la industria de los videojuegos finlandesa fue internacional. Lanzaron sus juegos en múltiples lenguas. Nunca se dedicaron solamente a Finlandia. Pero todo cambió con la llegada de las plataformas móviles. ¿Por qué? Porque las plataformas móviles cambiaron totalmente las prácticas en el sentido en el que ya no tocaba mandar a ciertos países un producto material, pero se podía crear un producto digital que le podía llegar al mundo entero. Solo bastaba que tuvieran un smartphone con Apple Store o Google Play Store. Entonces, eso hizo que el acceso a los mercados fuera muchísimo más fácil. Yo fui parte de una de las primeras empresas que creó juegos para un mercado realmente global y a la que le fue muy bien, que fue Supercell. Entonces les quiero contar un poquito de mi experiencia con Supercell y con la localización de Clash of Clans. Cuando yo empecé a trabajar con Supercell, Clash of Clans estaba siendo desarrollado y teníamos un dilema. Era el de escoger las lenguas. ¿Qué lenguas? ¿A dónde debíamos localizar? ¿A dónde debíamos enviar nuestro videojuego? ¿Qué mercados debíamos abarcar? Bueno, pues nos fuimos con lo básico, que es FIGS, que es francés, italiano, alemán y español,
y le agregamos portugués de Brasil. Eso ahora es estándar. A todos los videojuegos al comienzo se les traduce a esas lenguas. Enseguida decidimos que íbamos a irnos por los mercados asiáticos, que son mercados que tienen grandes tradiciones de videojuegos y también que monetizan muy bien. Ellos son Japón, China y Corea. Enseguida decidimos irnos por mercados nuevos, que son muy grandes, donde hay muchos jugadores, como Rusia, los países árabes, Turquía. Y finalmente decidimos irnos por los países nórdicos, simplemente por nacionalismo, digamos, por amor al norte, porque no hay muchos jugadores y tampoco monetizaban muy bien. Esto dio realmente la receta perfecta, porque no bastaba solamente con localizar, pero tocaba también hacer otros esfuerzos, como por ejemplo, localizar, o sea, traducir el juego muy bien. Enseguida, brindar soporte a los jugadores en la lengua local y finalmente hacer una campaña de marketing en el país en el que estamos mandando el juego. Eso requiere mucho dinero, pero realmente fue un combo ganador. Les voy a mostrar enseguida un video de una campaña marketing que fue hecha para Clash of Clans en japonés, que es bastante interesante, entonces, para que lo vean. Ay, perdón. Algo muy interesante de esta campaña que se hizo en Japón fue que el nombre del juego es Clash of Clans, no se le quería cambiar el nombre, no se quería localizar, porque siempre que se localiza el nombre a los países asiáticos se cambia el sentido. Decidieron dejarlo Clash of Clans. Lo que sucedía era que los japoneses, ellos no saben pronunciar la L. Entonces se le cambió el sonido a Crash of Clan, con R. Que eso también fue como un esfuerzo de localización y de marketing en Japón. Bueno, una de las desventajas que teníamos era que éramos este equipo para servir a millones y millones y millones de jugadores en el mundo entero. Entonces nos llegaban pedidos de todos los países a los que habíamos localizado y no teníamos cómo dar abasto. Entonces tuvimos que encontrar soluciones inmediatas para lograr responderle a todos los jugadores que nos contactaban. También, como podemos ver acá, estas son como las aplicaciones top grossing de ayer. Supercell todavía está ahora con Clash Royale y con Clash of Clans en mercados occidentales tales como los Estados Unidos o Francia. En Rusia ya no está, pero lo estuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, Japón y China son mercados un poco complicados porque los juegos tienen que ser muy adaptados a las audiencias locales. Ellos juegan principalmente juegos que son creados en los países, en sus propios países por desarrolladores japoneses o chinos. Entonces eso siempre ha sido un poco complicado a nivel de empresas occidentales, llegar a esos países. Bueno, ahora que hablamos un poco de la traducción, de mi experiencia en Supercell, quiero contarles un poquito de la culturización. Supercell no tuvo problemas en este tema porque el juego nació realmente siendo global, es un tema que a todo el mundo le puede llegar, los vikingos, las torres, bueno. Pero cuando se habla de culturalización hay que pensar desde el comienzo que estamos creando un producto para el mundo, no solo para nosotros, y tenemos que adaptar ciertas cosas a mercados globales. Por ejemplo, este es un ejemplo de Angry Birds, que crearon un festival especial para la China. En la China tienen una cosa que se llama el Festival de la Luna, donde se comen esa torta que se llama Moon Cake, y ellos hicieron un evento en el juego y les fue súper bien en China. Bueno, hay 4 cosas que hay que pensar cuando se está creando un videojuego para audiencias mundiales. La primera son los hechos históricos, si hay historia en el juego que se cuentan. Por ejemplo, este juego Company of Heroes 2 fue censurado en Rusia porque estaban contando la historia de la Segunda Guerra Mundial del punto de vista americano.
Los rusos son muy sensibles con su historia, sobre todo cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial, y no les gustó que contaran una batalla como si fueran los americanos los que la ganaron y no los rusos, entonces censuraron este juego. Otro tema importante es la religión. Este juego, Kakuto Chojin, en 2002 fue censurado en los países islámicos porque tenía cantos del Corán en ciertas escenas del juego. Y esto fue súper mal recibido. También está el tema de lo que son imaginaciones geopolíticas. Hay ciertos países que imaginan que ciertos territorios les pertenecen, como China, y por ejemplo este juego, Hearts of Iron, en 2004 fue censurado en China porque mostraban a Tíbet y a Taiwán como siendo independientes. Para los chinos, Tíbet y Taiwán les pertenecen, entonces no dejaron pasar este juego. Y igualmente está el tema de la etnicidad. El juego Resident Evil 5 no fue censurado, pero fue tildado de racista por mostrar una imagen que muestra al liberador blanco contra los africanos pobres, negros, bueno. Entonces estos son temas que hay realmente que pensar muy bien desde el comienzo, porque pueden haber audiencias que son muy sensibles y siempre hay que pensar, ok, estoy creando un juego para el mundo entero, ¿qué tengo que hacer para no ofender a alguien, para no ser censurado en cierto mercado? Ahora que hemos hablado de esto, hablemos un poquito también de las preferencias, porque no basta con traducir el juego, no basta con crear un juego que sea apto para muchas audiencias, sino que también tenemos que pensar qué es lo que prefieren nuestras audiencias locales. Bueno, entonces hablemos primero de juegos móviles. Los juegos móviles son muy fáciles, solo se necesita traducción de la interfaz del usuario, generalmente. Y generalmente pues se traduce, como hicimos con Supercell, a estas lenguas. Se pueden agregar más porque pues el mundo es muy grande, pero siempre hay que poder ofrecer soporte en las lenguas locales. Los países nórdicos generalmente prefieren jugar en inglés, a menos que sean niños, pero a ellos no les gusta jugar con juegos traducidos porque siempre han estado acostumbrados a jugar en inglés. Y con la interfaz de usuario localizada, pero el audio no mucho. Si hablamos de juegos AAA de consola o de PC que tienen diálogos, estos juegos son generalmente experiencias inmersivas, entonces se necesita hacer doblaje. Ciertos países, por ejemplo como Francia, les gusta tener el juego completamente localizado y con doblaje. En España también. En Italia es interesante porque les gusta tener el juego completamente localizado y con un doblaje bastante teatral, porque están acostumbrados a tener ese tipo de doblajes en sus películas. Y en Alemania, por ejemplo, les gusta tener el juego localizado con doblaje, pero algún vocabulario en inglés en la interfaz del usuario, porque están acostumbrados muchas veces a jugar en inglés. Entonces, el vocabulario de los videojuegos es hecho en inglés. Bueno, ¿cuántos de ustedes acá juegan en consola? Ok, tenemos bastantes, genial. Les voy a mostrar un ejemplo de un juego que se llama Quantum Break, de una empresa que se llama Remedy, que hicieron también grandes esfuerzos de localización. Los juegos AAA se han vuelto bastante inmersivos como experiencias de películas, realmente, y esto requiere un gran esfuerzo también de doblaje. Entonces, les voy a mostrar lo que hicieron para Latinoamérica en el juego, que generalmente es una interfaz de usuario localizada con un doblaje a la Hollywood. Ay, perdón, el video. Ya. Bueno, ahí está el juego. Entonces, esta es la interfaz. Es un poco lento, perdón, pero ya van a ver. Apágame la luz, por favor. Debes saber esto. El tiempo está roto, una fractura que lleva al fin de los tiempos. Buscamos un dispositivo para arreglarlo. Se puso feo. Por eso lo increíble. Él tiene superpoderes. Ya, los
Bueno, esto era solo para mostrarles un poco cómo lo hacen, por ejemplo, en Remedy. Ellos conocen un poco también sus mercados, no, muy bien conocen sus mercados, y saben que en Latinoamérica a nosotros no nos gusta, o sea, realmente no nos gusta el doblaje en español de España, y saben que vemos películas que son dobladas en México. Sería muy extraño, por ejemplo, si ellos mandaran a doblar la película en Colombia, porque nosotros no vemos películas animadas, por ejemplo, en el cine, dobladas en Colombia, y si escucháramos la voz de un actor colombiano nos parecería súper extraño. Lo mismo si nos mandaran un juego doblado en Argentina, o sea, nos parecería, pero doblado en México está bien porque estamos acostumbrados a eso. Entonces, esto es lo que se hace con juegos generalmente AAA o con experiencias muy inmersivas. Se hace un doblaje, digamos, a la Hollywood, se le aplica el mismo tipo de acercamiento. Bueno, y ahora si hablamos un poquito de realidad virtual, realidad aumentada, perdón. Esta es una plataforma que aún no está muy popularizada y la gente que la ha comprado son jugadores que realmente es lo que se llama core. Significa que ya juegan bastante, que tienen una tendencia a jugar en inglés. Entonces, por ahora, en la realidad aumentada, se está haciendo, o sea, se están creando juegos, pero no con experiencias inmersivas, porque los jugadores ya saben jugar en inglés y tienen una tendencia a jugar directamente como sin necesitar doblaje ni nada. Son los usuarios tempranos. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un juego con el que trabajamos que solo se le realiza traducción de la interfaz del usuario y subtítulos por ahora, porque pues los jugadores de momento entienden bien, solo necesitan los subtítulos para entender un poco el juego mejor. Entonces, este es uno de los juegos con los que trabajamos, que se le aplicó ese approach. Los subtítulos no están ahí, entonces solo para explicarles un poco. Solo para volver al tema de la realidad virtual, en realidad virtual, ¿algunos de ustedes ya han intentado jugar realidad virtual? Please raise your hand. Ok, entonces ya saben cómo es. Ustedes están todo el tiempo como haciendo cosas, están completamente inmersos en la experiencia, entonces generalmente pues si te toca como un subtítulo, a veces no entiendes, entonces realidad virtual de momento no está haciendo doblaje completo a lo Hollywood, pero eso es algo que va a suceder a medida que se popularice un poco más esta plataforma, porque si te están dando instrucciones tú no vas a tener tiempo de leer y al mismo tiempo dispararle a algo, sino que pues necesitas que te lo digan en tu lengua. Bueno chicos, entonces ya estamos llegando al final, hablemos un poco de los aprendizajes de esta charla, si es que hay alguno. El primero es que la industria de los videojuegos y en general las industrias digitales son industrias globales. Cuando están creando un producto, se está creando un producto para el mundo, no para los mercados locales. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Enseguida, pensemos un poco en la sensibilidad cultural. Tenemos que saber cómo son nuestros mercados y cuál puede ser la recepción de los productos que estamos creando, porque hay cosas que pueden ofender mucho a ciertos mercados y lo que menos queremos es que nos censuren y no podemos volver a entrar con nuestros productos allá. Y enseguida pensemos también en las preferencias, porque no se supone solamente traducir nuestro producto y ya, sino que tenemos también que pensar qué es lo que los mercados locales prefieren. Por ejemplo, si voy a ir a Suecia, ok, tengo que entender que la gente allá va a jugar un juego más en inglés que en sueco, entonces ¿para qué voy a pagar traducción al sueco? Y por ejemplo que si voy a Italia, tengo que saber que los jugadores italianos no juegan un juego en inglés ni por el puto. Entonces tenemos realmente que pensar en lo que prefieren, porque si no, no van a jugar y se van a quejar y nos van a dar malos ratings. Y enseguida algo que les quiero decir es que soñemos
en grande, porque tenemos una tendencia a enfocarnos principalmente en mercados locales. Pensamos en enfocarnos, ok, voy a crear algo y pienso, ay, voy a crearlo para la gente acá en Colombia. Si soñamos un poco más en grande, pensamos, ay, voy a crearlo para mercados regionales, América Latina. O si soñamos aún más en grande, vamos a ir a Estados Unidos, pero estamos enfocándonos en nuestro continente. ¿Por qué no Europa? ¿Por qué no Oceanía? ¿Por qué no Asia? ¿Por qué no China? Entonces, eso es algo que les quiero dejar, y también porque los juegos que ustedes están creando, las empresas que están creando, los productos que están creando, su mercado más grande, sobre todo en temas de tecnología, no va a ser Colombia, lo es lo más probable. Entonces, tal vez sea Rusia, tal vez sea Suecia, tal vez sea Finlandia, no sabemos, pero tenemos que soñar en grande, y tal vez incluso dentro de algunos años nuestro mercado más grande incluso esté en la luna, quién sabe. Gracias. Quería decirles también que tengo un podcast en el que hablo de la industria de videojuegos finlandesa. Entrevisto a los CEOs y les pregunto un poco cómo hicieron para lanzar sus juegos, cuáles fueron los problemas que tuvieron. Se llama, no lo incluí en la presentación, pero se llama Game Makers Podcast. Si me quieren seguir en iTunes, ahí lo pueden encontrar. Game Makers como juego y Makers como… bueno, Makers, ustedes entienden. Listo, muchas gracias. Creo que todavía… Gracias. Tenemos como 15 minutos para preguntas, ¿cierto? Ok, entonces si hay preguntas… Hola, tú hablabas de que en el caso de Clash Royale, No, Clash of Clans. perdón, ellos comenzaron siendo muy globales por el tema de los vikingos y todo eso, pero entonces, ¿cómo se puede manejar ese tipo de temas cuando se quiere, qué sé yo, promover una cultura local, indígena, para que esta se pueda hacer global? Sí, bueno, el tema es un tema interesante porque Clash of Clans es algo que el tema de los vikingos ha sido popularizado, digamos, también por la cultura americana. Entonces es algo que puede ser global porque le han llegado a audiencias en el mundo entero a través de Hollywood. Por eso es algo que generalmente la gente entiende. Cuando estás haciendo un juego con una temática muy específica, también tienes que pensar que tal vez no vas a poder llegarle al mundo entero porque no van a entender de qué estás hablando, a menos que tengas una historia muy inmersiva y puedas explicarlo desde el comienzo del juego. Pero principalmente lo que yo digo es, o sea, crea el juego, no mates tu creatividad, pero trata de no ofender a nadie. Si tú estás hablando, por ejemplo, de este tema indígena, no veo por qué estarías ofendiendo a alguien. Entonces, eso es lo principal, como no ofender a nadie, no tener temas que sean potencialmente, por ejemplo, religión siempre es un poco complicado. Entonces, como que tratar de no tocar esas 4 temáticas, pero después el tema, pues no pienso que haya que limitarse al nivel de la creatividad. Buenos días. Buenos días. Por favor, ¿qué entornos de desarrollo, herramientas recomiendas para la construcción y el desarrollo de los juegos? ¿De la localización? No, entornos de desarrollo, un ejemplo de Unity para la construcción de los juegos. Pues yo creo que depende de qué tipo de juego es. ¿Es un juego de celular, o sea, móvil o consola, PC? Ok, generalmente Unity es muy bueno. No sé si ya, creo que acá incluso han tenido sesiones de Unity. Con Unity puedes crear muy fácilmente, tienen tutoriales. Yo no soy desarrolladora de videojuegos, pero pues estoy en la industria y la mayoría de los desarrolladores usan Unity para crear juegos móviles. Es muy fácil y realmente se aprende muy rápido. Bueno. Hola, buenos días. Hola. Me gustó mucho el final que hiciste. Yo en este momento tengo una empresa de localización y nunca había trabajado con videojuegos y pues es la primera vez que tengo esa aproximación con videojuegos. Yo ofrezco localización de aplicaciones, páginas web y me gustaría pues involucrarme en esta industria me parece muy interesante, la verdad.
sino que el problema que he tenido cuando yo hablo o cuando hablamos con los desarrolladores es que tienen no tienen esa visión de llegar a mercados globales. Sí. Me dicen, ¿yo por qué quiero llegar si aquí estoy bien? Si el mercado colombiano y el mercado latinoamericano es muy bueno. Entonces me gustaría que me dijeras desde tu experiencia, ¿cuál es la manera como más apropiada de llegar a esas empresas diseñadoras de videojuegos para decirles, trabaje conmigo para que su producto tenga un alcance global? Sí, si quieres que no- meterte a trabajar o sea, con empresas de videojuegos, a ver, te explico una cosa, la industria es muy pequeña y generalmente hay que hacerse conocer y o sea, le tienes que caer bien. Entonces lo principal es que te vayas a eventos de videojuegos. Hay un montón en el mundo entero, págate el tiquete, vete, habla con la gente. En la industria de videojuegos lo que más sirve es emborracharse con la gente, entonces vete a todos esos eventos donde uno toma y toma y toma y es verdad, o sea, se ríen pero es verdad. Y hazte amigos y es así que funciona para venderle a la gente de videojuegos, porque de resto, o sea, si no estás acá, las empresas más grandes de videojuegos no están en Colombia, están en Estados Unidos, en Europa, entonces uno tiene que hacerse conocer y es solo, o sea, poder viajar. Es un costo, pero realmente vale la pena. Si esa era tu pregunta. Ya, bueno, eso es una mentalidad, ese es el problema, que la mentalidad hay que cambiarla. Y cambiar mentalidades toma un poco de tiempo. Por ejemplo, Finlandia es un país que es muy pequeño y ellos saben que Finlandia, si se dedican al mercado finlandés, se mueren de hambre porque pues 5 millones de personas y entre ellos muchos no juegan. Entonces es más como pensar que yo no me puedo quedar solo en Colombia y no solo en América Latina. Yo no entiendo cuál es la limitación que tenemos en general los colombianos para decirnos que nos vamos a quedar acá. ¿Es la lengua? ¿Es la cultura? No sé, pero es como tratar de decirles, mire, o sea, en China también necesitan videojuegos, también juegan juegos, mostrarles los juegos que juegan en la China, decirles, usted le iría muy bien acá, mostrarles datos, como incentivarlos a que se vayan a esos países, porque son países que monetizan mucho más que Colombia. En Colombia todavía no tenemos esa costumbre de pagar por un videojuego, por ejemplo, digo móvil, por ejemplo. Compramos productos, pero pues no somos los más grandes consumidores. Entonces sí, es como tratar de cambiar la mentalidad, como decir, sí se puede, porque los mercados realmente están por fuera de América Latina. Aló, ya. Sí. Gracias por tu presentación, muy interesante. Digamos que de toda la industria de videojuegos, esta es una de las ramas menos conocidas. ¿Qué clase de aptitudes tú buscas para la gente que va a trabajar contigo en tu empresa? Pues esa es una pregunta bastante compleja porque ¿quieres decir como los traductores? Ok, traductores que tengan por lo menos 7 años de experiencia traduciendo videojuegos, que sean súper flexibles porque pues es trabajo, o sea, ellos están en los países, en los mercados a los que traducimos, entonces que estén siempre disponibles y que respondan inmediatamente y que no pierdan tiempo. Sobre todo que el problema es que con la industria de videojuegos móviles los desarrolladores requieren algo para ayer. Siempre es como, mira, te mando esto, lo necesito ya. Y tú necesitas que tu equipo de 20 traductores en una hora te traduzcan todo. Hay gente que está en Japón, hay gente que está en Polonia, en Brasil. Entonces necesitas que sea gente que siempre esté conectada, pero pues eso es una cosa bastante común en la industria. Gracias. Hola Laura, gracias. Tengo 2 preguntas. Una, si conoces algún éxito de un videojuego cultural o educativo, que no sé. Y la otra es, como gobierno, ¿cuáles deberían ser los incentivos o la forma de fomentar esta industria? Ya. ¿Educativo? Sí, educativo. Hay un juego que se llama, es una empresa de Noruega que también tienen un diseñador de videojuegos muy famoso que está en Uruguay, de hecho, que se llama Gonzalo Frasca, y es una empresa que se llama Dragon Box,
que crean juegos para que los niños aprendan matemáticas de una manera diferente y han tenido bastante éxito. Ellos están en modelo premium, perdón, que significa que la gente tiene que pagar, sí. Este modelo es el que le pega más a los juegos educativos porque free to play es muy rudo con los modelos educativos y los papás realmente le quieren meter plata a esto. Entonces, si tú estás buscando hacer eso, yo te diría, quédate con un modelo premium y este juego, si quieres, yo más tarde o sea, es una empresa que se llama Dragon Box, como Dragón Caja, Dragon Box, y para que los mires y los contactes, si quieres, yo también te puedo conectar con el diseñador de Uruguay, Gonzalo, que es muy simpático. Estoy segura que le encantaría darte consejos en ese tema. A nivel de incentivos del gobierno, bueno, de mi punto de vista, yo nunca he empezado una empresa en Colombia, mi familia, ellos sí, y sé que es un poco complicado en el tema burocrático, entonces algo que el gobierno podría hacer, aprovechando que tenemos al señor ministro acá, es facilitar empezar las empresas, porque en Finlandia yo empecé mi empresa por internet, o sea, tuve que llenar unos campos y listo, tenía mi empresa. Entonces eso es algo que facilita mucho las cosas. Incentivos, bueno, todo depende. En Finlandia tienen unos incentivos que te dan 6 meses de financiamiento, pues, o sea, que te pagan básicamente un salario mínimo durante 6 meses mientras tú sacas tu empresa adelante, que también es un buen modelo, pero pues bueno, Finlandia tiene un modelo social como muy estructurado, entonces yo diría que esas son cosas que facilitan el emprendimiento, porque hay mucha más gente que dice, bueno, tengo una cierta como almohada donde caerme, entonces durante un tiempito, entonces me puedo lanzar y pues comenzar una empresa por internet es genial. Bueno, Laura, primero muchas gracias por haber aceptado la invitación a Colombia 4.0. En segundo lugar, nos sentimos muy felices que una colombiana esté sacando la cara en tan importante industria, pero sobre todo en tan importante latitud. Yo tengo 2 preguntas, pero antes de hacértelas, simplemente una pequeña reflexión. En Colombia ya comienza a haber un gremio de empresas de videojuegos. La gente empieza a hablar del talento que se tiene para hacer videojuegos. Hay laboratorios públicos para poder desarrollar videojuegos garantizando los derechos de autor del desarrollador. Digo esto porque pues estamos arrancando y estamos creciendo, creo yo, por un buen camino, pero las 2 preguntas son las siguientes. Además de lo que acabas de decir, de la agilidad para crear una empresa, ¿cuál debe ser el consejo, digamos, para esta industria? Más allá de creernos el cuento, arrancaste con eso en tu presentación. ¿Cuál crees que es el consejo? ¿A qué se le debe apuntar en este proceso? Y la segunda es, que creo yo que tiene mucho que ver con la anterior, acá hacemos un esfuerzo muy grande en convocatorias. Por ejemplo, tenemos una que se llama Crea Digital para convocatorias educativas, culturales. ¿Cómo lograr monetizar el ejercicio tanto comercial como, por supuesto, educativo y cultural? Si no puedo hablar en este. Mira, coge este. No, este me funciona, gracias. Bueno, la primera pregunta es sobre qué se necesita un poco como para creerse el cuento y esto, pues por eso mostré el ejemplo de Finlandia, que en el 95 eran 5 personas, uno de los fundadores, justamente Ilari Kuitinen, no tenía ningún tipo de educación en videojuegos, se le metió, aprendió solo, creó la empresa que ya tiene 20 años, Housemarque, es una empresa que ya tiene 20 años, que todavía, o sea, 20 años en los videojuegos es pues, es Dios, mejor dicho. Entonces, simplemente hay que metérsele, hay que hacerlo, uno no necesita tener el diploma de no sé qué, haber trabajado en no sé qué, no. Miren, chicos, o sea, hay tutoriales en internet, YouTube, métanse a YouTube, hagan tutoriales, aprendan solos, o sea, en internet tenemos un montón de herramientas para aprender solos y simplemente hay que metérsele y hacerlo, o sea, yo diría que eso es lo principal.
No se necesita nada más, no necesita conocer a Pepito, no sé qué, no, métansele. Y lo mismo, o sea, la pregunta que me estaban haciendo anteriormente con el tema de la localización, o sea, no conoces a nadie, ok, ve a ese evento, habla con la gente, emborráchate con ellos, listo, así es. O sea, simplemente hay que tener como actitud de meterle ganas, punto. Eso es lo único que se necesita. Si uno tiene ganas, uno aprende, uno lo hace. Era como, justamente menos que muchos de ustedes estuvieron en la charla de Nolan, que él dice, si tú tienes pasión, de una, o sea, con eso ya lo hace, uno encuentra maneras de aprender, de hacerlo, de metérsele, de crear una empresa, de creerse que le va a ir bien, porque pues nunca es fácil al comienzo, e incluso en los primeros 1 o 2 años nunca es fácil, pero uno siempre está ahí creyendo en el cuento. Entonces yo diría que eso es lo principal. Y tu segunda pregunta era cómo monetizar estos eventos, ¿quieres decir? Bueno, eso yo creo que yo no sé si sea la persona más apropiada porque yo no soy una experta en monetización en ese tema. Hay diferentes, por ejemplo, en videojuegos, tú tienes, sobre todo en temas móviles, tienes 2 tipos de acercamientos, que son, una es el modelo premium, justamente que la persona paga, y la otra es el modelo free to play, en el que tú le vendes mercancías al interior del juego. Son modelos que ambos tienen sus límites, son contestables. Monetizar siempre requiere mucho creatividad. Eso es lo que yo no soy experta porque yo no he creado contenidos digitales, pero justamente en las entrevistas que le hago a los CEOs en Finlandia de empresas de videojuegos, siempre está el tema de la monetización. Todos encuentran maneras diferentes de monetizar, algunos con publicidades, otros vendiendo el juego directamente, otros con mercancías al interior del juego, pero son modelos que están en constante cambio y siempre requieren mucha creatividad de las personas que los están creando. Entonces siempre, o sea, todo depende del producto que se está creando, de la audiencia, pero siempre uno tiene que ser bastante creativo con el modelo de negocio que está haciendo con estos contenidos. ¿Alguna otra pregunta para Laura? Buenos días, muchas gracias por tu presentación. Bueno, hay videojuegos que por su temática satírica tocan temas políticamente incorrectos, por ejemplo, el videojuego de South Park, de Fractured Butthole, que todos los puntos que tú dijiste que no tocaran, lo tocan todos. Entonces, ¿cuál crees que sería, o cuál crees que es, en este caso, su método para conseguir éxito, por así decirlo? Bueno, el videojuego de South Park fue creado a partir de la serie, entonces no fue una cosa que fue un IP de por sí, sino que fue como el juego que baja de la serie. Y South Park de por sí es una serie que ya pues tiene bastante tiempo y es bastante políticamente incorrecta, entonces no hay como... En ese sentido ya se sabe que va a ser ofensiva, que va a burlarse de la gente, que va a hablar de sexo, tal. Entonces en ese sentido no hay necesidad como de hacer muchos cambios porque pues ya se sabe que el juego va a ser también ofensivo y que van a hablar de pedos y no sé qué. Pero, o sea, en el tema en el que hay que tener mucho cuidado cuando tú estás creando tu propio IP, tu propia propiedad intelectual y llegando a ciertos mercados en el que tienes el riesgo de ser censurado. En ese tema sí tienes que tener mucho cuidado. Si quieres ser políticamente incorrecto, sélo. Hay muchos juegos que son políticamente incorrectos y que también pasan en ciertos mercados, pero si llegas a tocar un punto frágil de ese mercado, ahí es que es complicado. Entonces siempre hay que pensar un poquito hasta dónde puedo llegar, qué tanto puedo hacer en ese mercado específico. Aquí tenemos otra pregunta. Ok. Buenos días. Buenas. Tú hablabas en la presentación que hay esos países nórdicos que no tienen como mucha acogida en los juegos. Desde tu experiencia, ¿a qué se debe eso? Y lo otro que quería preguntar, bueno, ya más como madre, digamos, de chicos que juegan, yo sí veo como de pronto mucha violencia en algunos de estos juegos. O sea, cuando se crean, de alguna manera, ¿se miran como esos intereses, esas temáticas cuando se diseñan ese tipo de juegos? Claro, los juegos tienen ya no sé cómo se dice en español, pero o sea, te indican para qué edades son aptos.
Entonces tú ahí ya sabes si es apto para cierta edad o no. Bueno, los juegos que contienen violencia y esos son aptos a partir de 13 años hacia arriba, entonces ya eso tú lo sabes. Respecto a los países nórdicos, sí, allá juegan muchísimo. Lo que pasa es que juegan principalmente en inglés y son mercados muy pequeños. Por eso es que yo digo que es un mercado realmente no muy interesante en el tema de los videojuegos, porque no hay tanta gente que lo juega, porque en total son, digamos, 20 millones de personas los 3 países nórdicos. Entonces, pues en ese tema sí, por eso es que no juegan mucho. Y bueno, en el tema o sea, juegos hay todo tipo para todo tipo de audiencias, entonces solo verificar como qué edades, para qué edades es apto, y muchas veces te indica si contiene violencia o no. Bueno. Ajá, ¿última pregunta? ¿O por qué? Ok. Laura, tengo entendido que fundaste una empresa. Pensé que había sido en Colombia, pero me dijiste, ahorita en la conferencia dijiste que no. Quería saber como un poco sobre cómo fue esa experiencia de esa empresa en el exterior y qué recomiendas para nosotros que somos unos emprendedores a la hora de enfrentarnos con un público exterior. Bueno, o sea, yo diría que yo no tenía otra opción que fundar una empresa porque no quería, o sea, ¿cómo decirte? No quería tener jefe. Entonces dije, bueno, me voy a meter a fundar una empresa. Y facilitó muchísimo el hecho de que en Finlandia sea tan fácil fundar una empresa, porque además, como te dan esa almohada, ese cojín, para caerte encima si no te va bien, por lo menos tienes esos 6 meses. Realmente en Finlandia fue demasiado fácil. Si no lo hubiera hecho, hubiera sido una pendeja, realmente. Porque, o sea, quedarse trabajando para alguien y no tomarse esa oportunidad de hacer lo que te gusta, por lo que te sientes apasionado y que sea tan fácil, realmente, pues, o sea, hay que aprovechar cuando las oportunidades así se dan. La verdad es que lo difícil es que yo no soy finlandesa y muchas veces es un país bastante pequeño, digamos, cerrado de cierta manera, a la gente le gusta más estar con la gente que conoce, como acá en Colombia también. Entonces como que meterse en esos círculos toma un poco de tiempo y que tengan confianza en ti y que digan, bueno, yo quiero trabajar con esta pelada, porque pues también está el tema de la edad. Ese fue un poco lo que se demoró, o sea, me demoré un poco en sacar adelante la empresa por ese tema. Entonces cuando uno está en el extranjero siempre hay que pensar que todo es un tema de conexiones y esas conexiones uno se las tiene que hacer, uno no tiene que tenerlas por su papá, por su abuelo, no, uno se las tiene que hacer, uno tiene que ir a metérsele allá a la persona. Como les digo, o sea, incluso yo creo que este tema, el consejo que pueden llevarse de esta charla es que emborráchense con la gente, porque en verdad eso funciona, yo diría que en cualquier industria, no solo en videojuegos es más común, pero en cualquier industria tú vas, te tomas unos tragos con alguien, te emborrachas y después se vuelven amigos y listo, business, fácil. ¿Listo? Un aplauso para Laura. Gracias. Audio Jungle.